Hola queridos amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí una bonita tarde de verano en casa compartiendo aquí un mate con mi mujer y con la bestia que anda por ahí. Anda por ahí, sí. Y nada, queremos traerles, como les prometimos, un poquito más de información en cuanto a emigrar a Paraguay. Y les sugiero que se queden hasta el final porque al final les voy a dar un tip que puede ser la diferencia entre tener tremendo éxito en Paraguay o no. Así que quédense hasta el final que les voy a dar ese bonito tip. Y ahora Moni les va a explicar un poquito qué se necesita, cuáles son los requisitos para poder emigrar desde Europa. Nosotros estamos enfocados en personas que van de Europa. Si es de otro país, no lo sé, tendrían que tomar conocimiento en la embajada o en diferentes organismos para saber qué necesitan. Lo que le vamos a hablar es para emigrar desde Europa, ¿ok? Así que nada, eso. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no queremos hacer esto muy aburrido porque a fin de cuentas lo estamos grabando en una tarde de domingo. Y primero y principal, toda la información para cómo tramitar los papeles, la verdad es que está muy bien explicada desde la web oficial, cuyo link vamos a dejar en la descripción de este vídeo. Y bueno, a términos generales, ahí es donde principalmente se puede obtener la información principal. Yo más que nada hoy me gustaría hablar, ya que justo estamos en la cuenta atrás, pero literal cuenta atrás, del tema de la apostilla. Que muchas veces es algo que asusta bastante, que uno es la primera vez que tiene que ver con estos términos y demás, no sabe de qué se trata y tampoco ni cómo obtenerla y demás. Estamos hablando siempre, ya no solo desde Europa, sino principalmente desde España. Y desde España, ¿qué opciones hay para obtener? Los documentos esenciales para poder ir de primeras, es la partida de nacimiento, el certificado de antecedentes penales y en caso de estar casado o divorciado, ese certificado correspondiente, los cuales evidentemente pues, se pueden obtener según el registro. En el caso de España, nosotros tenemos una probabilidad que hay también en otros muchos países europeos, que es obtener estos documentos a través de certificado online o firma online, la cual puede ser a través de nuestro DNI, ya que nuestro DNI tiene incorporado un chip que nos permite acceder a muchas administraciones, y también lo que se llaman firmas digitales, que se pueden obtener de diferentes maneras y que se denominan clave permanente, clave PIN. Hay muchísimas fórmulas que han ido haciendo con el tiempo muy asequible el poder obtener esos documentos y que cualquiera, incluso desde el móvil, teniendo una aplicación, una app, pues pueda solicitar estos documentos. En el caso de los documentos que estoy comentando, el de la partida de nacimiento, el matrimonio, el certificado de matrimonio y el de antecedentes penales, todos ellos se pueden conseguir online. Y también su apostilla. Para los que no conocen lo de la apostilla o les suena lo de la apostilla de la Haya, bueno, esto es broma, pero por explicarlo rápido. Bueno, esto es que ir a cada país con un documento y que reconocieran los documentos y demás era como muy complicado. Y un día decidieron, un grupo de amigos tomándose una cerveza, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y si ponemos un sello bien bonito, bueno y barato, que vaya en varios idiomas y digamos, mira qué bien nos llevamos que todos reconocemos el documento, pues venga, va. Y al final de eso se trata. La apostilla es una especie de sello que antiguamente solo era en papel y que se pegaba al documento y que principalmente se utilizaba para hacer reconocer a documentos de ese carácter oficial, como podrían ser las partidas de nacimiento, los certificados de matrimonio, certificados de defunción si eran precisos y otro tipo. Y eso lo que hace es que nos permite que cuando nos desplazamos a otros países para vivir, por ejemplo, ya tengamos esos documentos, esos otros países nos los reconozcan y no tengamos que hacer otro trámite. En el caso de Paraguay, yendo desde España, nos reconocen la apostilla online, la apostilla electrónica, si esta tiene un código QR, lo cual me imagino que se duplica en otros países europeos que también tengan apostilla con código QR. Antiguamente no era así, era simplemente la apostilla con los datos
del Tratado de la Haya, pero ahora ya no. Ahora también tiene un código QR que los funcionarios lo pueden. Sí, es mucho más fácil. Es muchísimo más sencillo. Todo eso, ya digo, que se puede obtener online. Y es todo gratuito, exceptuando el de antecedentes penales. Claro. El cual, en el momento de pedirlo, tiene un coste, si no me equivoco, no quiero decirlo mal, lo pondré de todas maneras exactamente, lo pondremos en la pantallita. Creo que es algo así como 3,82 euros sí, o 3,86 es muy poquito, es muy poquito. Es muy poquito, con lo cual incluso si se tiene que volver a pedir no es una cantidad grande, y esos son los que se tienen que llevar. La ventaja es que nos los podemos llevar guardados en nuestro ordenador o en la nube, en Dropbox, en OneDrive, en lo que queramos, o ya impresos, pero que por lo menos ya los tenemos de forma mucho más fácil. Y la otra parte, que la quiero hacer como más sencilla, más que nada por no alargar esto así mucho, sería que ciertos documentos que tengamos que llevar sí que van a tener que llevar una apostilla física, una apostilla de papel, y en nuestro caso además lo acabamos de vivir recientemente, porque, por ejemplo, si tenemos que llevar algún justificante de dónde vienen nuestros ingresos, pues porque vayamos a querer invertir. Esa parte es muy importante. Y es muy importante de dónde viene el dinero, porque eso ya se hablará en su momento, cuando hagamos también la investigación sobre los bancos, pero en todo momento nosotros tenemos que decir de dónde viene ese dinero con el cual nosotros nos vamos a mover, o de dónde viene el dinero que nos va a permitir vivir. Pues pueda ser que venga de que hemos vendido una vivienda, que en un acuerdo de un divorcio, o que, por ejemplo, tengamos una herencia. O un ingreso, como es el caso mío, de jubilado, de pensionista. De pensionista. También. Esos documentos todos sí que se pueden también apostillar, pero esos sí que precisan también tener un tipo de apostillado especial. En el caso de las escrituras, tienen que llevar un apostillado físico, y eso se hace a través de los colegios notariales. Es decir, cada uno que tengamos una escritura, tendríamos que dirigirnos a un colegio notarial, y si no es el del sitio donde hemos firmado esa escritura, pues normalmente lo que hacen, como ha sido nuestro caso, que nosotros siempre hago referencia a Vigo porque es lo más cercano que tenemos nosotros desde donde estamos ahora, que es Viana do Castelo, pues lo derivó a el colegio notarial correspondiente de donde eran esas escrituras. Y nos lo han devuelto, ahora otra vez la escritura original, con su apostilla. Y esas sí que son físicas, esas son en papel y nos las tenemos que llevar en papel. Y en el caso de la pensión, que eso sí que fue ya un mundo nuevo, también, pues esa carta que se recibe a principios de año, o justificante, en el cual se indica cuál es el importe de la pensión que percibimos, o que en este caso percibe Óscar, se puede tramitar, sea por correo postal, sea por online, mandando un correo electrónico, pero tiene que ser directamente en Madrid. ¿Qué pasa? Que cuando es en Madrid es un poco más difícil porque no te vas a trasladar a Madrid. Entonces nos ofrecen una opción de que contactemos con ellos a través de correo electrónico, mandemos ese documento en versión online y después nos lo devuelvan apostillado sin coste por correo postal. Claro. Lo cual es una gran idea, porque no nos tenemos que desplazar exclusivamente para eso. Y eso se hace a través del ministerio correspondiente. Claro. Que tengo que decir que en realidad ha sido un proceso genial. No, fue sencillo, rápido, no fue para nada oneroso, fue muy barato. No nos costó nada al final, realmente no, digo todo, en definitiva todo el proceso, lo único que se pagó, la apostilla de los antecedentes penales, que fue muy poquitito, y otra de las cosas es el carnet de conducir. Mirá que se me estaba escapando esa parte. Sí. El carnet de conducir, si no me equivoco, el carnet de conducir les va a servir para los primeros 90 días, sí, y luego se termina, pero durante el proceso de los primeros 90 días, como ustedes van a estar haciendo la tramitación legal para la residencia legal, ustedes piden cita allá y sacan el carnet de Paraguay. Lo único que creo que van a tener que hacer es la parte teórica, si mal no me equivoco, pero de todas maneras es un trámite súper sencillo. Ya teniendo el carnet de aquí, tienen 90 días para poder estar tranquilos, no tener que estar corriendo detrás del carnet de conducir. Y bueno, si tengo ese tip para el final, así que quédense, ¿eh? Sí, de todas maneras. No sé si hay más de los documentos. No, principalmente lo que queríamos era
Como dijimos, todo lo vamos a hablar una vez que estemos allí in situ. Pero esto es documentación previa que se debe de preparar y se debe de llevar con uno cuando se va a marchar. Entonces creíamos que era muy importante para saberlo, porque puedo asegurar y doy fe, como si fuera un notario, de que lo hemos tenido que hacer así nosotros mismos directamente para poder llevar a cabo todo esto. Cualquier información que precisen, o si precisan algún tipo de link, necesitan más información, bueno, pues en caso de que este vídeo tenga ahí muchísimas visualizaciones, como ha pasado en el caso anteriores, pase de las 1000 visualizaciones y todos pongan más información en los comentarios, pues podemos ampliar más en detalle de cómo se hacen los links correspondientes y todo lo que se tiene que hacer para poder obtener las apostillas, cómo se entran, cuáles son las claves y todo eso. Yo encantada lo prepararíamos y lo haríamos para poder hacerlo, porque es algo que se hace previamente. Claro. Que no debe de asustar. Yo sé que todos los papeles de esto... No, pero porque al final parece engorroso, pero no es un trámite súper sencillo. Hablamos siempre desde España, no desconocemos desde otros lugares, pero desde España es súper sencillo. Se me ocurre que toda Europa debe funcionar muy parecido. Más o menos sé que parecido. Hay otros países sí que tiene parecido. Sí. Solo 2 cositas más. La primera, esto también funciona evidentemente para aquellos ciudadanos que tengan el DNI. Quiero decir, aquellos ciudadanos españoles, aquellas personas que tengan carné español, DNI español, aunque tengan otra nacionalidad, venezolana, argentina, lo que sea, si tienen el carné español con el chip, tienen acceso a esa firma electrónica. La tienen que solicitar en el departamento correspondiente y podrán hacer lo que corresponda dentro del territorio español. Pero, por ejemplo, si es gente, como pasa, que vive muchos años y que necesita pues ese certificado de antecedentes penales, o si tienen algún hijo que ha nacido ya en España, pues todos esos documentos los van a poder solicitar, igual que si fuera un español. Otra de las cosas importantes que me estoy acordando ahora... Ahí, lo tuyo. Sí, es que si tú naciste, eres español, pero naciste en otro país, tienes que llevar también certificado de antecedentes penales de tu país de nacimiento. ¿Okay? El de nacimiento, el certificado de nacimiento. Certificado y penales. Pero el de nacimiento. No, el de nacimiento sí. No, el de penales tiene que ser el de los últimos años. Ya, entonces... pero estuve viendo por ahí que conviene pedir del país también, en el caso nuestro yo lo he pedido, del país de nacimiento, es conveniente que lleves también, porque luego le agilizas el trabajo a Interpol, porque luego vas a tener que pedir allá, en Paraguay, otro certificado de antecedentes a Interpol, pero ya dentro del territorio paraguayo. Sí, una vez estás allí. Con lo cual, si te llevas un certificado de antecedentes de tu país natal, más el de los últimos 20 años de residencia, o 10, no me acuerdo cuántos son, le vas a agilizar bastante el tema, ¿no? Eso por un lado. Y no sé si hay más sobre documentos. Y lo último, eso, en el caso de haber nacido en otro sitio, se llevará, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos argentinos, que hay muchos que tienen doble nacionalidad y tienen DNI español también, ese certificado de nacimiento debe de ir apostillado. Entonces deben de solicitarlo en Argentina, en el registro correspondiente de donde hayan nacido, y eso conllevará en muchos casos que se tengan que registrar en diferentes apps o diferentes webs para poder obtener esa información y hacer pagos. Importante, pueda ser que los pagos los tenga que hacer algún familiar o amigo que resida en Argentina, porque eso sí que nos pasó, que no se podían hacer los pagos desde Europa con tarjetas de Europa. Se tenía que hacer a través de una persona que esté residiendo allí con la identificación de allí. Pero bueno, esto ya es para entrar más en detalle y tampoco es cuestión de ahora. No, seguro. Hacerlo. Pero vamos, simplemente que no se lleven esa sorpresa o ese disgusto. No pasa nada, todo es solucionable, pero que lo sepan, que no se extrañen en caso de que cualquier persona que conozcan, que tenga Mercado Pago, o creo que Banesto también, o alguna cosa así, era un banco de allá, tiene que ser un banco o un sistema de pago de Argentina, y la persona que paga tiene que colocar su identidad en el pago. O sea, tienen que saber quién es que lo está pagando. ¿Ok? Eso es muy importante. No se puede pagar la apostilla de certificado de antecedentes penales de Argentina y de nacimiento desde España con
con Una tarjeta con una española. tarjeta española o de cualquier lugar de Europa. Tiene que ser de Argentina. No sé en otros países, pero en Argentina sí funciona así. Y nada, y el tip que quería comentarles es que, mira, en este momento, ahora precisamente, la oportunidad inmobiliaria es impresionante en Paraguay, en todo Paraguay. Nosotros estamos enfocados en Encarnación porque es el lugar que vamos, pero es en todo Paraguay. Ahora mismo, poder comprar una propiedad en Paraguay está tirada por el suelo, tirada. Y te digo una cosa, en este momento, si tus intenciones es ir a vivir allá con un ingreso pasivo, te sugiero, con muy poco dinero podés invertir en una propiedad ahora mismo y esto se va a disparar muy rápido, te lo firmo, te lo aseguro. Ahora mismo podés comprar una propiedad que la podés poner a trabajar en un sistema, por ejemplo, como Airbnb, ¿no? Y tenés un ingreso pasivo. Y esto te lo digo porque puede marcar la diferencia entre tener éxito en Paraguay o no tenerlo. Respecto a que un ingreso pasivo siempre te va a permitir tener la cabeza un poquito más fresca como para iniciar algún otro tipo de negocio. Entonces, ese ingreso pasivo te lo puede dar a lo mejor una propiedad muy barata, y estoy hablando de cifras realmente irrisorias, ¿eh? Estamos hablando de cifras de 20, 30 mil dólares, hay de todo. Y eso te va a permitir crear un apartamento o una vivienda para turismo que te va a dar un ingreso pasivo. Así que también en ese aspecto, si necesitan información, pregunten porque estamos abiertos. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy duro de investigación. Llevamos tiempo investigando absolutamente todo antes de ir para allá. Y contando también con el apoyo de nuestros amigos, Sí. para el tema de los documentos, que hacen el acompañamiento y son muy económicos y son personas geniales, que es lo más importante. Así que, pues nada más por hoy. Nada, Si hay más simplemente, novedades, les no, contaremos. sí, simplemente decir que tanto sea porque inviertan o porque tengan un proyecto de emprendimiento y demás, siempre vayan con la mentalidad de que se van a un sitio especial, que vayan a ser parte de la comunidad también, porque lo bonito de eso no es para estar uno solo en una atalaya y ahí subido y estar sin conectarse con nadie, sino ser parte de la comunidad y de la convivencia con el resto. Correcto. Y aportar al lugar al que te están, donde te están recibiendo. Sí. Porque eso es precisamente, creo que es lo bonito de no solo ir allí para buscar una oportunidad para uno, sino que eso sabemos que al final pueda generar algo más en el país que, tal como se está comprobando solamente con los mensajes que recibimos nosotros, ya sin estar allí nos están dando la bienvenida y de lo cual estamos muy agradecidos. La gente es maravillosa, eso hay que decirlo, y lo voy a decir así burdamente, pero por favor no hacer gueto porque a veces tenemos la mala costumbre de cuando nos vamos. Yo he vivido en muchos países y me di cuenta que tenemos tendencia a juntarnos con gente de nuestra misma nacionalidad. Y no, lo importante es integrarse al pueblo, a sus costumbres. Yo no digo que descartes totalmente tu costumbre, podés llevártela. Yo el mate me lo voy a llevar, bueno, en Paraguay se toma mate, pero en Estados Unidos se tomaba mate, en España se tomaba mate. ¿Puedo llevar mis costumbres? Sí, pero también me integro a la sociedad del país donde estoy viviendo, que me abrió las puertas, y trato de mimetizarme y de hacer amistad con las personas que tan amablemente cedieron su casa, porque en definitiva estamos entrando a la casa de otros. No sé si vale la comparación, pero cuando estás entrando en otro país, estás entrando en casa ajena. Entonces, en España hay un viejo dicho que dice: donde fueres, haz lo que vieres, y por favor, no hacer gueto, mimetizarse con el pueblo paraguayo, que es maravilloso, desde la amistad hasta la comida, y vale la pena. Es un país que les va a dar muchas alegrías. Nos vemos en la próxima entonces, con más información. Si necesitan algo, pedirlo, ¿ok? Así que, pues nada,
Un beso. Nos vemos. Gracias por estar Chao. ahí. Chao.